En tiempos antiguos, cuando la palabra aún se transmitía de generación en generación, antes de que existieran libros, pantallas o registros modernos, Dios habló a la humanidad por medio de hechos, promesas y personas reales. La Biblia no es una colección de ideas ni una serie de fábulas. Es el testimonio vivo de cómo Dios ha obrado en la historia del ser humano. Cada relato que escucharemos en este espacio no es solo una historia antigua, sino una manifestación del carácter de Dios, su fidelidad, su justicia, su misericordia y su amor eterno. A lo largo de los siglos, hombres y mujeres enfrentaron pruebas, traiciones, temores, éxodos, pérdidas y esperanzas. Y en cada una de esas circunstancias, Dios estuvo presente, guiando incluso cuando parecía guardar silencio. Este audio ha sido creado para acompañarte, para darte un momento de calma, reflexión y conexión espiritual. No importa si estás descansando, trabajando, viajando o buscando paz antes de dormir. Aquí no hay prisa, aquí hay tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para recordar, tiempo para meditar. Las historias que escucharás no están desconectadas entre sí. Todas forman parte de un mismo plan divino. Un plan que comenzó mucho antes de nosotros y que continúa hasta hoy. Dios llamó a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Personas que dudaron, que cayeron, que lloraron, pero que confiaron. Al escuchar estos relatos, recuerda que no estás oyendo solo el pasado, estás escuchando principios eternos que siguen hablando al corazón humano. Cada relato revela una verdad profunda, que Dios cumple sus promesas, que el sufrimiento no es el final, que la obediencia tiene fruto y que incluso aquello que parece pérdida, Dios puede transformarlo en bendición. En un mundo lleno de ruido, este es un espacio de silencio interior, un lugar donde la voz de la Escritura puede ser escuchada sin interrupciones. Aquí no buscamos entretener por unos segundos, buscamos edificar, buscamos traer paz, buscamos recordar que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. A medida que las historias se suceden, permítete reflexionar. Pregúntate qué enseñanza hay para tu vida, qué parte de tu historia se parece a la de aquellos hombres y mujeres del pasado. Porque aunque los tiempos cambian, el corazón humano sigue enfrentando los mismos desafíos. El miedo al futuro, la lucha por confiar, la necesidad de esperanza. Tal vez hoy te encuentres en un momento de espera, tal vez estés atravesando una prueba, o tal vez simplemente buscas alimento espiritual. Sea cual sea tu situación, estas historias están aquí para recordarte que Dios no abandona a su pueblo. Cada relato es una invitación a confiar. Cada palabra es un recordatorio de que Dios camina con nosotros, incluso cuando no lo vemos. Permanece, escucha, descansa. Que este tiempo sea un refugio para tu alma. Ahora, sin prisas, comenzamos este recorrido por los relatos sagrados de la Biblia, historias que han atravesado generaciones y que siguen iluminando el camino de quienes deciden escuchar. En tiempos antiguos, cuando los patriarcas aún caminaban por la tierra, Dios obraba en silencio, guiando la historia conforme a su perfecta voluntad. José, hijo de Jacob, fue un hombre elegido por Dios desde su juventud, no por su fuerza ni por su poder, sino porque el Señor tenía un propósito mayor para su vida. Desde temprano, Dios habló a José a través de sueños, sueños que anunciaban un futuro que aún no podía comprenderse, pero que estaban firmemente en las manos del Señor. Estos sueños despertaron celos en sus hermanos, quienes no entendieron que no era José quien se exaltaba,
sino Dios quien revelaba su plan. La traición llegó de quienes debían protegerlo. Vendido como esclavo, separado de su padre y llevado a una tierra extranjera, José parecía haber sido olvidado, pero la Escritura nos recuerda una verdad eterna. Dios nunca abandona a los que confían en Él. En Egipto, incluso en la esclavitud, Dios prosperó a José. Todo lo que hacía era bendecido, porque el Señor estaba con él. Sin embargo, la fidelidad a Dios trae pruebas. José eligió honrar a Dios antes que ceder al pecado, y por ello fue encarcelado injustamente. A los ojos humanos, esto parecía una derrota, pero en los planes de Dios era preparación. Aún en la prisión, Dios mostró su favor. José fue puesto a cargo y el Señor le concedió sabiduría para interpretar sueños, mostrando que los dones de Dios no dependen del lugar donde estemos, sino de su gracia. Pasaron los años, y cuando llegó el tiempo señalado por Dios, José fue llamado ante el faraón. Con humildad, reconoció que la sabiduría no venía de él, sino de Dios. El Señor lo levantó como gobernador de Egipto, y a través de él salvó a muchas naciones del hambre, incluso a su propia familia. Cuando José se reencontró con sus hermanos, no habló con rencor, sino con perdón, declarando una de las verdades más profundas de la fe. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La historia de José nos enseña que Dios gobierna incluso cuando no lo vemos, que cada prueba tiene propósito y que su fidelidad permanece para siempre. Después de conocer la historia de José, comprendemos una verdad profunda. Dios no obra con prisa, ni abandona a quienes confían en Él. José vivió años de silencio, injusticia y espera, pero cada paso, incluso el más doloroso, formaba parte del plan perfecto de Dios. Y esta no es una historia aislada, porque a lo largo de las generaciones, el Señor siguió levantando hombres conforme a su corazón, hombres imperfectos, pero dispuestos a confiar. Tiempo después, en una tierra marcada por conflictos y batallas, Dios puso su mirada en un joven pastor. No era rey, no era guerrero, no era reconocido por los hombres, pero Dios veía su corazón. Así comienza la historia de David, un hombre que aprendería que la verdadera fuerza no proviene de la espada, sino de una fe absoluta en el Dios viviente. En tiempos antiguos, cuando Israel aún no tenía un rey firme delante de Dios, el pueblo pidió ser gobernado como las demás naciones. Y aunque el Señor les había guiado como su verdadero rey, permitió que Saúl fuera ungido para gobernar sobre Israel. Pero Saúl desobedeció al Señor, y el Espíritu de Dios se apartó de él. Entonces el Señor habló al profeta Samuel y le dijo: «Llena tu cuerno de aceite y ve. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he provisto de rey». Samuel llegó a la casa de Isaí y vio a sus hijos. Los mayores eran fuertes, altos y de apariencia imponente, pero Dios dijo a Samuel: «No mires su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero el Señor no había escogido a ninguno de ellos. Entonces Samuel preguntó: «¿Son estos todos tus hijos?». Isaí respondió: «Queda aún el menor, que apacienta las ovejas», y mandó a llamarlo. David era joven, de rostro hermoso y corazón sencillo. Y el Señor dijo: «Levántate y úngelo, porque este es».
Samuel ungió a David en medio de sus hermanos, y desde aquel día el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Pero David regresó al campo a cuidar las ovejas, sin saber aún cuándo ni cómo Dios cumpliría su propósito. Pasó el tiempo. Los filisteos se levantaron contra Israel y acamparon en el valle de Elá. De su ejército salió un gigante llamado Goliat, que desafiaba cada día al pueblo de Dios. Durante 40 días, Goliat insultó a Israel y al Dios viviente, y todo el ejército tuvo gran temor. David fue enviado por su padre para llevar alimento a sus hermanos en el campamento, y al oír las palabras del gigante se indignó. David dijo: ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Saúl escuchó hablar de David y lo mandó llamar, y David le dijo: No desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Saúl dudó, pero finalmente permitió que David fuera. David no tomó armadura ni espada, solo tomó su cayado, 5 piedras lisas del arroyo y su honda. Cuando Goliat vio a David, lo menospreció, pero David respondió con fe: Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David lanzó la piedra y por el poder de Dios el gigante cayó. Así, el Señor dio la victoria a Israel. Desde ese día, David fue reconocido entre el pueblo, pero el corazón de Saúl se llenó de celos. Saúl persiguió a David durante años. Intentó matarlo muchas veces. David huyó a cuevas, desiertos y montes, pero aun cuando tuvo oportunidad de matar a Saúl, David no levantó su mano contra el ungido del Señor. David decía: Jehová me libre de hacer tal cosa. En medio de la persecución, Dios formó el carácter de David. Lo enseñó a esperar, a confiar y a depender de él. Finalmente Saúl murió en batalla, y David lloró su muerte. Después de esto, el pueblo de Judá ungió a David como rey, y más tarde todo Israel vino a David y dijo: Jehová te dijo: Tú apacentarás a mi pueblo Israel. David reinó con justicia, estableció Jerusalén como capital, y el Señor estaba con él. David deseó edificar una casa para Dios, pero el Señor le dijo que no sería él, sino su hijo quien lo haría. Aún así, Dios le hizo una promesa eterna: Tu casa y tu reino serán firmes para siempre delante de mí. David entendió que todo venía de Dios y se humilló delante del Señor. La vida de David nos enseña que Dios no busca perfección humana, sino corazones rendidos, que Él levanta al humilde, que Él cumple sus promesas y que el Señor gobierna la historia según su voluntad. La vida de David nos recuerda que Dios exalta a los humildes y derriba a los orgullosos. David fue pastor, fugitivo, rey y siervo. Conoció la victoria, pero también el quebranto, y en todo aprendió a depender de Dios. Pero mucho antes de que David empuñara una honda, Dios ya había mostrado su poder de una forma aún más grande. Un poder que no solo libró a un hombre, sino a toda una nación. Retrocedamos ahora a un tiempo aún más antiguo, a los días de la esclavitud en Egipto. Allí el pueblo de Israel gemía bajo un yugo pesado, y Dios, fiel a su pacto, levantó a un libertador. Su nombre era Moisés, un hombre que dudó, temió y se sintió incapaz, pero que fue escogido por Dios para ser instrumento de libertad. En tiempos antiguos, cuando los descendientes de Abraham habían crecido en gran número, el pueblo de Israel habitaba en la tierra de Egipto. Lo que comenzó como un refugio durante el hambre se había convertido, con el paso de los años, en un lugar de opresión. Un nuevo faraón se levantó en Egipto, uno que no conocía a José ni recordaba el bien que él había hecho a la nación.
Al ver que los hijos de Israel eran muchos y fuertes, el faraón temió que se levantaran contra él. Entonces decidió someterlos con dureza. Los egipcios los obligaron a trabajar como esclavos, construyendo ciudades, cargando pesadas cargas y soportando un trato cruel. Sus días estaban llenos de sufrimiento y sus noches de clamor. Pero la Escritura dice que, cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. El clamor del pueblo subió hasta Dios, y el Señor escuchó su gemido. Dios recordó el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. En medio de esa opresión nació un niño hebreo. Su madre, temiendo por su vida, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo colocó en una cesta y lo dejó entre los juncos del río Nilo, confiando en la providencia de Dios. La hija del faraón encontró al niño y tuvo compasión de él. Lo llamó Moisés, porque dijo: «De las aguas lo saqué». Así, el niño hebreo fue criado en la casa del faraón, aprendiendo la sabiduría de Egipto, pero sin olvidar sus raíces. Pasaron los años. Moisés creció y un día vio como un egipcio golpeaba a un hebreo. Movido por la indignación, Moisés defendió a su pueblo y el egipcio murió. Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés extendió su vara, y el Señor abrió el mar. Las aguas se dividieron, y el pueblo pasó en seco, mientras el mar se levantaba como muros a ambos lados. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron a su lugar. Así Dios salvó a su pueblo con mano poderosa. Israel vio la obra del Señor y creyó. Moisés y el pueblo cantaron alabanzas reconociendo que Jehová es Dios fuerte, libertador y fiel. El éxodo no fue solo una huida, fue una revelación del carácter de Dios. Un Dios que escucha, un Dios que salva, un Dios que cumple sus promesas. El éxodo de Israel nos revela a un Dios poderoso, un Dios que abre mares, derrota imperios y guía a su pueblo con mano firme. Pero el mismo Dios que actúa con poder sobrenatural
también obra en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo silencioso. No siempre se manifiesta con truenos o prodigios. A veces, su plan avanza a través de decisiones pequeñas, de actos de fidelidad que el mundo no ve. Después de los grandes milagros del desierto, la historia bíblica nos lleva a un relato más íntimo, más humano. La historia de una mujer extranjera, una viuda, una mujer sin poder, sin protección, pero con un corazón fiel. Su nombre era Ruth, y a través de su lealtad, Dios tejió una historia de redención que alcanzaría generaciones. En los días en que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra de Israel. Eran tiempos difíciles, marcados por la incertidumbre y la prueba de la fe. Un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, tomó la decisión de emigrar con su esposa Noemí y sus 2 hijos a la tierra de Moab, buscando sustento para su familia. Allí se establecieron como extranjeros, pero el dolor no tardó en llegar. Elimelec murió y Noemí quedó viuda en tierra extraña. Con el tiempo, sus hijos tomaron esposas moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Pasaron los años y entonces ocurrió una tragedia aún mayor. Ambos hijos de Noemí murieron, dejando a 3 mujeres solas, sin protección y sin esperanza aparente. Noemí oyó que el Señor había visitado a su pueblo y había dado pan en Belén. Entonces decidió regresar a su tierra. Antes de partir, habló a sus nueras con amor y honestidad. Les dijo que regresaran a la casa de sus padres, que reconstruyeran sus vidas, pues ella no tenía nada más que ofrecerles. Orfa, con lágrimas, se despidió y volvió a su pueblo. Pero Ruth tomó una decisión distinta. Ruth se aferró a Noemí y pronunció palabras que han resonado a través de los siglos. Donde tú vayas, iré yo, y donde tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ruth no solo eligió acompañar a Noemí, eligió al Dios de Israel. Así regresaron juntas a Belén, al comienzo de la siega de la cebada. Noemí estaba llena de amargura por todo lo que había perdido, pero Ruth estaba llena de fidelidad. Para sostener a ambas, Ruth salió a recoger espigas en los campos conforme a la ley que permitía a los pobres recoger lo que quedaba tras la siega. Providencialmente, llegó a un campo que pertenecía a un hombre llamado Booz, pariente cercano de Elimelec. Booz notó a Ruth y preguntó quién era. Al saber de su fidelidad hacia Noemí y de su decisión de confiar en el Dios de Israel, Booz mostró gracia y favor hacia ella. Le permitió recoger espigas con seguridad, la protegió de todo peligro y ordenó a sus siervos que dejaran caer grano a propósito para ella. Noemí reconoció en Booz la mano del Señor y supo que él era un pariente redentor, alguien que podía restaurar lo que se había perdido. Siguiendo el consejo de Noemí, Ruth se presentó humildemente ante Booz, pidiéndole que cumpliera su deber como redentor. Booz actuó con integridad. Primero resolvió el asunto conforme a la ley, y luego tomó a Ruth por esposa. Así, Ruth, la extranjera, fue redimida. No solo recibió un hogar y un esposo, sino que fue incorporada plenamente al pueblo de Dios. Ruth dio a luz un hijo llamado Obed. Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre del rey David. De esta manera, Ruth pasó a formar parte del linaje del Mesías. Dios transformó su fidelidad silenciosa en una bendición eterna. La historia de Ruth nos enseña que Dios ve la lealtad, la humildad y la fe, incluso cuando se expresan en lo cotidiano y en lo pequeño. Nos recuerda que el Señor obra a través de decisiones fieles, que honra a quienes confían en Él, y que su propósito redentor alcanza a todas las naciones. Ruth no buscó grandeza, buscó ser fiel, y Dios escribió su nombre en la historia de la salvación. Las historias que hemos escuchado no son solo relatos antiguos,
son testimonios vivos del carácter de Dios. Un Dios que guía, restaura, perdona y cumple sus promesas. Un Dios que obra tanto en los palacios como en los campos, en los mares abiertos y en las decisiones silenciosas. Si hoy estás en un tiempo de espera, recuerda a José. Si enfrentas gigantes, recuerda a David. Si te sientes incapaz, recuerda a Moisés. Si caminas en fidelidad sin saber el resultado, recuerda a Ruth. El mismo Dios sigue obrando hoy. Descansa en Él.